Muchos saludos a todos. Quiero hablar con ustedes un tema muy importante. A veces me preocupa la reacción de la iglesia concerniente a la palabra de Dios. Y es que leen las verdades bíblicas y aplican otro tipo de enseñanza a esas verdades bíblicas. Estamos bien conscientes de que la Biblia es la palabra de Dios y que nos fue otorgada por Dios para que podamos entender el plan y el propósito de Dios. Mire lo que me dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, que esa palabra inspirada es la palabra de Dios. Y otro punto bien vital es el concepto de cuando tú lees algo, cómo poderlo ubicar, si en el pasado, en el presente o en el futuro, o en el pasado con una actividad en el presente y también en el futuro, dependiendo cómo esté la expresión. Mire lo que nos dice Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si hay algo claro que Colosenses está diciendo aquí en este capítulo, es que Dios nos revela una de las verdades más liberadoras del Evangelio. El que escribió esta carta es el apóstol Pablo. Y Pablo nos dice que existía un acta de decretos, que estaba contra nosotros ese acta y que nos era contraria. Esa acta representa nuestra deuda delante de Dios, el registro que confirmaba nuestra culpabilidad, todos nuestros pecados, todas nuestras violaciones, todo el hacer en contra de Dios estaba en ese acta. Pero nos dice que no era un documento que nos defendía, sino uno que nos acusaba. Esa acta nos acusaba. Ahora, miren lo glorioso. Según ese pasaje bíblico, claramente dice que ese acta de decreto que había con nosotros y que estaba en contra de nosotros, Cristo lo anuló totalmente. Dios anuló ese acta, no lo corrigió, no la pospuso, no la negoció, la canceló por completo, esa deuda. Y no solo la canceló, sino que la quitó de en medio. Ya no está entre Dios y nosotros. Ya no se interpone entre nosotros y Dios. Ya no tiene autoridad. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pablo ahí lo declara claramente. La clavó en la cruz. La cruz fue el lugar donde nuestra deuda fue pagada, donde la acusación fue silenciada y donde la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha.
Qué lindo. Por eso el creyente ya no vive bajo condenación, ni bajo culpa eterna, ni bajo acusación constante. Vive en libertad, porque su deuda fue cancelada en la cruz de Cristo. Eso es lo que enseña Colosenses 2, versículo 14. El acta que había contra nosotros fue cancelado. Por eso la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que aceptar que ya la condenación no fue que se pasó por alto y no hubo que se podía hacer. No, todo el pecado de esas actas que habían contra nosotros, Dios las clavó en Cristo en la cruz. Cristo sufrió por cada acto de pecado que nosotros cometimos. Y al morir por todos esos pecados, nos trajo a nosotros la liberación, la salvación. Acepta la obra expiatoria de Cristo y no estés andando cabizbajo como un condenado. Tú eres libre, porque si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre.